Hay dos cuestiones sobre las que todo el mundo parece estar de acuerdo: que la educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y que actualmente tenemos un problema en esta materia. Existe coincidencia en el diagnóstico, pero no en las causas, porque mientras unos apuntan a que ahora se les permite demasiado a los alumnos, otros dicen justo lo contrario, que el sistema educativo les sigue encorsetando, que se valora más la capacidad de memorizar que el talento. Hoy hablaremos sobre el estado de la educación en Canarias, una tierra que históricamente ha sufrido un alto nivel de analfabetismo. ¿En qué ha cambiado la manera de enseñar a lo largo de los años? En la actualidad, ¿estamos preparando mejor a los niños para la vida o creando peores estudiantes? Y sobre todo, ¿cómo debería ser la educación del futuro? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene. Los datos actuales no dejan en buen lugar a Canarias en materia de educación. Mientras la media estatal de alumnos de entre 25 y 64 años con estudios superiores es de un 36,4%, en nuestro archipiélago no llegamos al 30%. Pero las cifras por sí solas no sirven para mucho. Hay que analizarlas, entenderlas y ponerlas en contexto antes de poder sacar una conclusión. Natalia, ¿la educación, en este caso en Canarias, está tan mal como a veces decimos cuando nos queremos fustigar por ello? Es sorprendente, porque cuando se hacen encuestas por muchos temas, siempre la gente dice esto va mal, y sin embargo cuando preguntas a nivel individual te contestan que no, que a ellos les va bien. Y en educación pasa algo parecido. O sea, hay un run, vamos a decir así, de la educación está mal, en España la educación es muy mala, las evaluaciones internacionales, etcétera, pero después tú le preguntas a un padre o una madre cómo le va a su niño, a su niña, o a su chico o su chica en el colegio o en el instituto, y dice que bien. Y además notas que hay una gran demanda de formación, lo cual hay una confianza en el sistema educativo de alguna manera. Yo siempre digo que hay que tener muy claro de dónde partimos, porque a finales del siglo XIX, por ejemplo, en Canarias había un 80% de analfabetismo, pero es que cuando se produjeron las transferencias en el año 83, todavía había un 15% casi de analfabetismo en Canarias, y hoy ya no hablamos de analfabetismo, hoy hablamos de cuestiones puntuales, de si hay abandono, no hay abandono, si la oferta es buena, si se llega a todos sitios, si todo el mundo tiene acceso a esa educación, es decir, ha habido un avance. Y es que Canarias históricamente ha tenido serios problemas educativos. En 1910, la tasa de analfabetismo en las islas rondaba el 60%, cifra que fue reduciéndose con el paso de las décadas, pero siempre a menor velocidad que en el resto de España. Los canarios no habíamos ido a la escuela, no teníamos idiomas, éramos analfabetos. Yo tuve la suerte y la desgracia de ser asmático y de tener la voluntad de aprender, pero yo fui el único chico durante varias generaciones de mi barrio que estudió y se hizo una carrera, la carrera de periodismo. En mi biografía dice que también estudié historia, pero no terminé historia, porque me puse a trabajar a los 16 años. Mis hermanas fueron analfabetas, las dos. Mi hermano se fue a la mecánica y había estudiado en los Salesianos en una época en que mis padres estuvieron mejor. Canarias ha sido una máquina de hacer pobres. Pero las críticas a la educación no se reducen a la cantidad de personas que abandonan los estudios, ni siquiera a la situación concreta de Canarias. Hay problemas que preocupan aún más a la sociedad y que tienen que ver con el propio modelo educativo. Creo que estamos dando una educación
que no permite a estas próximas generaciones, a las generaciones actuales, discernir su propia realidad, o sea, tener su propio concepto individual de contraste frente a una información que ha recibido. Para mí eso es la educación. Educación es dotar a las personas de la información y de los medios adecuados para que por sí mismos decidan. Y entonces sí es cierto que los sistemas educativos actuales, a mi entender, no están permitiendo eso, están creando casi fotocopias de seres humanos y casi fotocopias profesionales, más allá de crear preciosas individualidades que son lo que han permitido al ser humano evolucionar, ¿no? Esas diferencias. Y creo que el sistema educativo actual no lo está favoreciendo, ¿no? Se educa para el capitalismo, para el patriarcado, el machismo, el racismo, el ecocidio, el homicidio, es decir, se educa para eso, ¿no? Para reproducir lo que estamos viviendo. Muchas veces procesos educativos que son alternativos son más chiquititos y son normalmente fuera de los espacios formales o dentro de los espacios formales como grietas, ¿no? En la educación, digamos, establecida. Soy profesor de guión de ficción en una universidad, en la Fernando Pessoa, Canarias, y tenemos problemas con la ortografía. O sea, los alumnos llegan con unas faltas de ortografía que a veces son muy locas. Y hay que poner freno a eso. Son conocimientos básicos, muy básicos, con los que no están llegando. Y sí es importante. No habría ninguna necesidad de que eso ocurriera, pero a lo mejor es que los sistemas educativos, las diferentes reformas educativas de los últimos 20 años, o 30, nos han hecho mirar mucho al dedo y poco a la luna, ¿no? Preocuparnos mucho en según qué formas y en según qué cosas, y no tanto de que aprenda el estudiante lo que tiene que aprender. Y claro que a mí me parece terrible, me parece demoledor tener un alumno en tercero de carrera que no sepa cuándo va a ver cómo es el verbo o a ver, y los hay. Sobre todo porque yo recuerdo tiempos en los que la exigencia era, si pones una coma mal puesta, estás suspendido. Y creo que esa exigencia es buena, mucho más que la tolerancia de lo demás. Para aprender hay que exigir y no se puede permitir que la gente salga con carencias tan graves, porque son profesionales pasado mañana, ¿eh? Lo cierto es que, si nos ceñimos de nuevo a los datos, el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos muestra que España ha empeorado sus resultados en todas las materias, estando por debajo de la media de la OCDE, el organismo internacional que realiza las pruebas. Quizás luego nos dé un poco de pudor cuando nos miran desde fuera y nos evalúan, efectivamente, ¿no? Y en ese tipo de evaluaciones que se supone que siguen unos criterios bastante serios, pues he visto que salimos mal, ni siquiera tenemos a lo que agarrarnos, tanto en las ciencias como en las letras. En matemáticas solemos salir bastante mal y en letras que si tenemos muy poca comprensión lectora, que sería como la base de todo. A partir de ahí, partiendo de eso, ¿es cierta esa visión? ¿Quizás los baremos que utilizan no se ajustan demasiado al tipo de educación real que tenemos? ¿O cómo nos tomamos esas evaluaciones exteriores? Yo creo que algo de eso ocurre en lo que tú acabas de señalar. Tú tienes preparado al alumnado para unas cosas y resulta que los evalúan de otras, que es lo que ha ocurrido con muchas de las pruebas de PISA. Por eso ahora se plantea que la educación sea competencial, porque las pruebas que se están haciendo a nivel internacional y a nivel europeo hablan de competencias, de saber aplicar. No es que se deje de dar contenido o que se deje de dar conocimiento, sino que esos conocimientos se puedan aplicar y los pueda usar la población y además incite a una formación continua, a una formación que actualice continuamente los conocimientos que se tienen. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos afrontando la situación desde el prisma correcto? ¿Y si el problema es que estamos escogiendo mal los criterios para evaluar la educación? O peor aún, equivocándonos en cuanto a la forma de educar a las nuevas generaciones. Mar, ¿existe la escuela perfecta? No y sí. ¿Y por qué un no y un sí? Así, pues porque no existe la escuela perfecta para todos y cada uno de los niños y niñas que asisten a un centro educativo, pero sí puede existir la escuela perfecta para algunos o algunas de ellas. Ese es el tema. Cuando consigamos una escuela personalizada, que sea perfecta para cada peque, donde cada niño, cada niña tenga la oportunidad de
encontrarse consigo mismo y encontrar su mejor versión, entonces será la escuela perfecta. Miguel, de cara a la educación, tú llevas un tiempo promoviendo que a los chicos les escuchemos más. ¿Puede que uno de los primeros problemas, o al menos una de las bases para asentar una educación sobre unos cimientos fuertes, sea que dejemos de pensarla siempre desde arriba hacia abajo, como que somos solo los adultos los que la estamos diseñando? Efectivamente, no debemos olvidar que los niños y las niñas son los protagonistas de su propia educación, ¿no? Son ellos los que están siendo educados en ese momento. Nosotros somos como unos participantes que les ayudamos. Yo creo que hemos abandonado ya estas ideas que había antes en España y en todo el mundo de la educación, en la que el profe daba clase desde una tarima y desde arriba iba como lanzando su conocimiento, y luego los alumnos, algunos lo recogían, otros no, los que podían bien, los que no, no. Ahora estamos en busca de una educación personalizada, una educación individualizada, una educación significativa, que funcione. Y para eso tenemos que descubrir quién es cada uno de esos alumnos y alumnas, no tratarlos como el grupo, los alumnos, ¿no? Sino qué necesita Antonio, qué necesita María, qué necesita Luisa, ¿no? El tema es que, y esto me lo enseñó Ferran Adrià, el tema es que cuando pretendemos hacer un proceso de innovación o creatividad en cualquier sistema, no podemos seguir utilizando la misma terminología. Necesitamos deconstruir el sistema para volver a construirlo de nuevo otra vez. Y la palabra suspenso en una educación obligatoria es absurda. Lo que quiero decir con esto es que ¿cuánto tiempo tenemos para encontrar la mejor versión de Carlitos? Pues el tiempo que tenemos con Carlitos son 16 años, son 14 años, son 18 años. Vale, ¿cuáles son sus fortalezas? Carlitos es tremendamente hábil con las manos y con la visión espacial. Carlitos puede montar prototipos de máquinas. A Carlitos se le da súper mal ser comunicador oral como eres tú, como periodista. Vale, ¿qué podemos hacer en la escuela para que Carlitos encuentre su mejor versión desde sus fortalezas y potencialidades, sin bajar nunca el nivel cultural? Porque lo primero que tiene que desarrollar Carlitos y cualquier Carlitos es un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y unas habilidades para trabajar en equipo, porque estamos en el siglo XXI. Dicho esto, no se trata de tengo 10 asignaturas, 10 materias, tengo que pasar por las 10, tiene que pasar todo el mundo por las mismas y tenemos que superar un examen que supere el 5. Es que no estamos hablando de esta perspectiva. A mí no me interesa lo que tú no sabes hacer, a mí me interesa lo que tú puedes aprender. Y en esta búsqueda del máximo aprovechamiento de las capacidades de cada persona, vuelve a cobrar fuerza e importancia la formación profesional. Se está intentando también dignificar la FP, y digo dignificar porque es verdad que durante un tiempo parecía como el recurso al que acudían los que ya no tenían más remedio. ¿Eso a dónde nos va a llevar y qué papel debería jugar la FP en nuestra educación del presente y del futuro? La formación profesional en estos momentos está viviendo, vamos a decir, un momento dulce. ¿Por qué es un buen momento? Hay muchos factores que están incidiendo en ello. Por una parte, a nivel normativo hay una ley que está hablando de que la formación profesional impulse fundamentalmente la formación del tipo medio, porque tenemos, y en Canarias lo tenemos muy claro por los informes que nosotros hemos realizado, de gente con poca formación, que ni siquiera tiene terminada la secundaria, y gente con mucha formación. Estamos hablando de un 36, un 38% en los extremos. Gente muy preparada a nivel universitario y gente poco preparada a nivel de secundaria. Y en el centro queda un vacío de formación media. ¿Qué pasa? Es que el empresariado, el mundo laboral, está demandando perfiles profesionales de esa parte media. Aparte de eso, la Unión Europea le está diciendo a España que tiene que incidir ahí. Y desde luego, en uno de los grandes retos que tiene Canarias, que es su modelo económico en el futuro, porque ese es uno de los retos que tenemos, cómo diversificar nuestro modelo económico, teniendo en cuenta la situación estratégica de nuestras islas, bueno, pues la formación profesional va a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, se están demandando
perfiles profesionales en el mundo del puerto, de los puertos, y no encuentran profesionales en Canarias, y te lo dicen los propios empresarios, las propias empresas. Luego, ahí hay un campo de mejora para tener perfiles preparados en ese aspecto. Los estudiantes necesitan ser guiados y escuchados, pero para ello hacen falta buenos profesores, de manera que también podría ser necesario evaluarlos a ellos. La verdad es que ser maestra es una profesión muy complicada, porque además de lo que necesitas saber, que te enseña la Facultad de Magisterio, necesitas, digamos, que como ciertas dosis de cosas que tienes que llevar dentro, ¿no? Tienes que ser empático, tienes que saber escuchar, tienes que preocuparte, tienes que implicarte, ¿no? No tienes que ser como que te da igual lo que... Tú vas a soltar tu rollo y te da igual lo que necesiten los demás. Se supone que muchos profesores a veces están muy desbordados para intentar controlar esa clase, ese grupo de los alumnos, las alumnas, que al final si les dijeras, venga, ¿te gustaría a ti tener una implicación más personal, conocer lo que necesitan los alumnos y tratarlos más desde esa educación un poco casi que horizontal? Muchos a lo mejor te responderán que lo harán encantados, pero te dirán, vale, ¿y cómo lo hago, ¿no? Ocurre que la profesión de maestro y de profesor de secundaria es una profesión completamente desprestigiada y parece que necesitamos sobrecargarla de tareas extra para que dé la sensación de que estamos haciendo algo. Los profesores siempre tenemos esta guerra de que tenemos muchas vacaciones, tenemos las tardes libres, es que los fines de semana no trabajáis, tal. Y cualquiera que se haya dedicado a la enseñanza sabe que es una trampa, ¿no? Porque todas esas horas suelen estar ocupadas de tareas, más todas las cosas que hacemos extra y más el porcentaje de tiempo que ocupa la educación en tu cabeza, que es una cosa impresionante, porque cuando llevas un aula prácticamente no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Tiempo libre lo anhelan los profesores y también los alumnos, que muchas veces están sobrecargados de tareas para hacer en casa, algo que muchos profesionales no ven con buenos ojos. Has dicho que los deberes son ilegales. Sí. Cuando a ti te sale muy mal un programa y no lo sabes hacer bien o por lo que sea te ha salido muy mal el programa, ¿te lo mandan para que lo hagas en casa? Probablemente no. Vale, ¿y por qué a un niño que no ha conseguido sumar o restar con llevada se lo mandamos para casa? Cuando además, esto es, mira, como estás tremendamente jodido, estás para entrar en la UCI, vete a casa y cuando estés un poquito mejor vienes. No, mire usted, es que la escuela existe, porque yo no sé restar. Si yo supiera restar, ¿para qué quiero ir a la escuela? Yo creo que esto es que como vivimos en un sistema que se llama el capitalismo, que funciona así, funciona como metiéndonos en una rueda y tenemos que producir, y como que desprecia el tiempo libre, ¿sabes? Desprecia que no hagas nada, porque no estás ni comprando, ni trabajando, ni produciendo, entonces no hacer nada parece la muerte. Y nosotros, como estamos viviendo ahí, nos parece mal que nuestros hijos e hijas tengan como una tarde libre, que salgan del colegio y no tengan nada que hacer, ¿no? Parece que tienen que tener deberes, o que si no les tenemos que llevar una extraescolar, o si no les tenemos que llevar a un cuentacuentos, o si no les... Parece que no hacer nada, pero en realidad no es hacer nada, porque ese tiempo es el tiempo en el que se forman las personalidades. Cuando tú sales del colegio y tienes tiempo para ti, descubres que te gusta leer, o que te gusta la música, o que te gusta correr en el parque, o que te gusta jugar al fútbol, o que te gusta jugar al ajedrez o los videojuegos. Es el tiempo que tienes para ti en el que descubres cómo eres tú. Y nosotros se lo quitamos a los alumnos. Buscamos la felicidad de los alumnos, pero ¿en ello estaremos poniéndoles las cosas demasiado fáciles? Es decir, si modificamos el concepto de éxito y fracaso en el aula, si las notas dejan de ser el baremo por el que nos guiamos, ¿es posible que estemos impidiendo a los niños alcanzar todo su potencial? ¿Que estemos criando a una generación conformista? ¿El esfuerzo también tiene que entrar en esa ecuación? El esfuerzo es prioritario y fundamental, y no solo el esfuerzo, sino el esfuerzo y el fracaso y la frustración. Por supuesto, el esfuerzo tiene que estar ahí, pero hay una manera de esforzarnos por sacrificio y desagrado absoluto a la tarea que estamos haciendo, y hay una manera de esforzarnos en plenitud y satisfacción personal. Es decir,
Cuando yo trabajo, y mi trabajo para mí es una pasión, cuando yo comunico o hago una conferencia o doy una clase, es que yo me lo paso bomba. ¿Me cuesta trabajo? Pues claro, igual que a todo el mundo. Y en ocasiones me gustaría no hacerlo y quedarme tumbada en el sofá. Claro que sí. Lo que pasa es que he tenido la suerte en mi vida de encontrar la profesión que desarrolla mi pasión. Y trabajar así es mucho más fácil. A los peques, a los pibes pequeños, les encanta ir a la escuela. Luego empieza a no gustarles ir a la escuela, pero algo haremos mal, evidentemente, ¿no? Algo haremos mal. Yo siempre digo que a la escuela no se va a jugar, a la escuela se va a trabajar. Se juega por las tardes, por eso no se pueden poner tareas para casa, porque las tardes son para jugar en la calle. En la escuela se va a trabajar, pero en satisfacción y en plenitud, en una propia conquista contigo mismo. ¿Y hace falta el esfuerzo? Sí, el esfuerzo que además te mide contigo, no te mide con el otro. El esfuerzo que te mide en tu propio proceso de autosuperación. Y por supuesto que hay que fracasar, claro que sí, y empezar otra vez, pues si es que la vida es esto, es equivocarte muchas veces y volver a empezar. Y por supuesto que los niños y las niñas tienen que escuchar un no, claro que sí. Y la educación está rodeada de límites, por supuesto que sí, pero límites amorosos, límites respetuosos, límites que nunca humillan a un niño y sobre todo límites que nos permiten escucharlos, porque la clave de la educación de calidad está en escuchar a la infancia. Da la sensación que en vez de intentar desde la escuela crear un mundo mejor, en vez de intentar enseñarles a ser felices, a buscar la manera en que hacer que todos vivamos mejor en el mundo, ¿no? Que ya que estamos todos coincidiendo en el planeta, buscar la mejor manera de relacionarnos, sino educarlos en estos términos de tenemos que prepararnos para el enfrentamiento contra los otros, que no me gusta ni un pelo cuando se habla en educación, y es una característica de mucha gente que nunca ha pisado un aula y tiene esta idea de pero tendría que ser así porque en mis tiempos hacíamos esto y tal. Bueno, la vida está cambiando y desde luego no me parece algo a lo que aspirar, preparar a los niños para ser duros y amargados y cínicos y a manejar un fusil, por ejemplo. Otro de los aspectos polémicos de la enseñanza actual reside en las nuevas asignaturas que van surgiendo, asignaturas que llevan a la proliferación de contenidos sociales en el aula. Y mientras hay quienes aplauden estos cambios, otros creen que se está incurriendo en un excesivo adoctrinamiento. Yo soy docente y estoy ejerciendo mi función como llamar docente con un grupo de alumnado y puedo perfectamente llevar 25 años sin haberme leído ninguna normativa, perfectamente, porque realmente no ha cambiado en esencia nada. Solo ha cambiado nomenclatura para este juego de circo político y mediático en el que la gente discute si esto se debería llamar ciudadanía, valores o yo qué sé qué cosas, que ya ni me lo sé, ¿no? Es que esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo la misma. Y yo, que soy la que estoy todos los días con los 15, 17 o 23 pibes en el aula, soy la que lo voy a modificar o no lo voy a modificar y voy a seguir haciendo lo mismo. Es decir, si yo no conservo el planeta, si yo no cuido, si yo no hablo en valores, si yo no escucho a mi alumnado, si yo no respeto a su familia, si yo soy xenófoba, machista, tú puedes cambiar la ley todo lo que tú quieras. Yo voy a seguir haciendo eso cada día y eso es lo que mi alumnado va a aprender. Es que la vida entra en el aula aunque tú quieras dar una clase de estrictamente de matemáticas, ¿no? Se ha producido una situación ese día en el colegio que a lo mejor te obliga a hablar de racismo o de escuchar o de machismo, depende de lo que... Y yo recuerdo que muchas veces se comenta como con ironía en los medios, fíjate, ahora quieren meter como la perspectiva de género en las matemáticas, tal, y hay como mucho cachondeo con eso como parte de la guerra cultural, pero realmente el aspecto social de todos los contenidos no se puede ignorar, ¿no? En realidad existe la política en todas partes y desde luego las matemáticas tienen perspectiva de género como todas las asignaturas y yo diría que prácticamente todas las situaciones en el aula. Yo creo que antes sí ocurría esto, que los profesores se ceñían
a dar los contenidos del libro. Hoy vamos a leer el tema 1, hoy vamos a leer el tema 2 y punto, pero la vida se abre camino, ¿no? y muchas veces tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que tienes delante. Los profesores son fundamentales en el desarrollo educativo de los estudiantes, pero no pueden ser los únicos responsables. Las familias también tienen mucho que decir, aunque actualmente estén asumiendo, en la mayoría de los casos, un rol demasiado secundario. Juegan un papel inferior al que deberían tener actualmente. Las familias estamos trabajando desde las federaciones, desde las AMPAs, en involucrarnos cada vez más, pero sí es que es verdad que todavía dista mucho de lo que hay sobre el papel, de lo que podemos participar, a lo que nos aprovechamos para poder participar más en esa coeducación entre infraestructura educativa, el personal docente y el papel que juegan las familias en la educación de los niños y las niñas. Las familias tienen que participar y también tienen que recibir ese feedback desde el centro educativo, esa solicitud para que participen y también esa apertura en los espacios y también esa didáctica, esa pedagogía que viene desde las direcciones de los centros, los consejos escolares, hacia las propias familias, hacerles ver que la participación no solo es útil, sino que hace que sus hijos y sus hijas vayan a enriquecer su experiencia dentro del propio centro educativo. La educación, como vemos, tiene muchas capas y agentes implicados. Incluso el entorno en el que se desarrolla, los espacios educativos, poseen mucha más importancia de la que pudiéramos llegar a pensar. Un ejemplo claro tiene que ver con la transformación de los patios escolares de espacios monofuncionales que normalmente están dominados, ¿no?, por una cancha o un campo de fútbol y que pasen a ser espacios multifuncionales, ¿no?, diversos, que de algún modo respondan a los anhelos y deseos de los niños y las niñas de formas consensuadas. También renaturalizar los espacios, los colegios, que de algún modo funcionen como pequeñas cápsulas, ¿no?, que alberguen biodiversidad, recuperar esa biofilia que de algún modo hemos perdido. A su vez también incorporar espacios de aprendizaje al aire libre e incluso incorporar rutas caminables, seguras, de camino a esos espacios escolares que de algún modo mejoren la autonomía, la sociabilidad, también la conciliación laboral, pero también reconozcan esa relación tan importante que se produce con el entorno y con el contexto urbano. Tras examinar todos estos aspectos, podríamos tratar de llegar a una conclusión sobre la salud actual de nuestro sistema educativo. Hay luces y sombras, eso es evidente, pero lo que realmente nos interesa es mirar al futuro y plantearnos cómo será la educación en el mundo que viene. Nos gustaría llegar, desde luego, a una escuela más inclusiva, en el que el alumnado tenga su justo protagonismo, en que las familias sean más participativas y conscientes de que la educación empieza en casa y que eso es una tarea compartida con el docente, que no solo tiene que formar, sino que también pasa muchas horas con el alumnado, con lo cual también no solo está formando, sino también educando, y reconocernos mutuamente, tanto administración como familias, como interlocutores perfectamente válidos para hablar y abrir de manera constante y permanente el debate educativo. La educación que viene va a ser una educación que tiene que formar a gente para la incertidumbre, porque por una parte no sabemos qué perfiles profesionales se van a ir apareciendo y consolidando en este siglo. Estamos en los primeros 20 años, vamos a decir así, del siglo XXI. No sabemos, ya en estos 20 años hemos visto cambios de perfiles profesionales y otros, todos los tecnológicos, por ejemplo, y van a aparecer más, ligados al cuidado, ligados al cambio climático, por ejemplo, ligados a muchas cuestiones que habrá que tener preparada a la gente en ese tema. Y después hay otros temas de que también hay que tener preparado para el bienestar, es decir, para mantener el bienestar. Y esa es una de las partes de educación emocional. Pero ya no es que lo digamos desde el mundo educativo, es que te lo dicen los profesionales que están en activo o las empresas, las grandes multinacionales, etcétera, que te hablan de la necesidad de tener profesionales, vamos a decir, contentos. Y profesionales contentas, es decir, hombres y mujeres que puedan afrontar ese futuro incierto de novedad y de cambios. ¿Quién nos diría que íbamos a pasar una pandemia? Y ahí hemos tenido unos sanitarios y unos profesionales en general
afrontando una cosa totalmente nueva. Pues eso se va a repetir en el futuro. Entonces lo que tenemos es que tener preparados con la suficiente fortaleza y formación de base para poder asumir esos cambios. Un bailarín tras el mostrador de una oficina y una escritora empantanada en una hoja de cálculo. ¿Tantas veces la educación se acaba convirtiendo en una cárcel? Algo que debería hacernos libres y lo que hace es encadenarnos a las expectativas de los demás. Una educación sin creatividad, tan solo centrada en lo que producimos, en la competencia, es una educación que fabrica a los burros de clase para que sirvan de linde a los listos. Los burros que no saben nada frente a los listos que lo saben todo. Qué ingrata forma esa de dividir, de aprender. Porque hay gente que a fuerza de decírselo acaba creyéndose que no vale. Cuando ya estar en la vida, con lo difícil que es la vida a veces, es valer, y mucho. Un mundo incapaz de crear y de imaginar es un mundo sin futuro. Un mundo preocupado por ganar y no por los que siempre pierden, no es un mundo digno, ni es nada que celebrar.